Hermanos y hermanas, paz de Cristo. Me da mucho gusto en esta mañana, en este día, mejor dicho, 10 de mayo del 2020, el poder dirigirme hacia ustedes nuevamente para poder expresar esta palabra de Dios, en la cual vamos a reflexionar en este precioso domingo, en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero desde aquí invitar para que se pongan cómodos, para que inviten por ahí a sus hijos, a su familia, a sus cónyuges, y que estemos atentos a la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos en este momento dándole a Dios la honra y la gloria, porque Él es nuestro Dios, somos su pueblo, somos su iglesia y celebramos que somos hijos e hijas de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios allá en el libro de Mateo, en el capítulo número 16, y vamos a dar lectura a los versos 1 al 20. Si usted me sigue, si tiene ahí su Biblia, si no, busque su Biblia, porque le voy a pedir, si fuera posible, que tenga por ahí su Biblia a la mano para ir viendo estos versículos en el nombre del Señor Jesucristo. Capítulo número 16 del libro de Mateo, del verso número 1 en adelante, para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís, buen tiempo, porque en el cielo hay arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni aún acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Voy a invitarles, amados hermanos, para que nos presentemos delante de Dios en oración y vamos a reflexionar en la palabra. Dios me ha puesto en el corazón, y a través de andar estudiando, analizando este pasaje bíblico, me ha dado Dios la idea de poner a esta reflexión nuestra identidad en Cristo. Nuestra identidad en Cristo. Vamos a orar. Dios eterno y poderoso, en el nombre de Jesucristo, estamos, Señor, delante de ti en este momento, dándote muchas gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por tus bondades, porque hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has bendecido. Tu Espíritu Santo, Señor, es con nosotros. Tu presencia nos llena día con día y nos da, Señor, ricas y abundantes bendiciones. Te pedimos en este momento para que a través de tu palabra, Señor,
podamos nosotros fortalecer nuestra vida espiritual, podamos, Señor, darnos cuenta cuán bendecidos somos, Señor, al tener en ti, Señor, esta identidad de tus hijos e hijas, en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, por ello, porque es una grande y rica bendición la cual tenemos en nuestra vida. Todo, Señor, por tu amor y por tu gracia, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. A ti sea la honra y la gloria y la alabanza en el nombre de Jesucristo. Bendice la vida, Señor, de todos los que están escuchando esta palabra, los que están escuchando esta reflexión, allá en sus casas, en sus trabajos, en su oficina o en algún, Señor, lugar donde se encuentren. Que esta palabra, Señor, traiga esa fuerza, esa alegría, Señor, esa necesidad que tenemos sea cubierta con tu palabra, en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Bendito sea tu santo y poderoso nombre, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor Jesucristo. Hermano, hermana que está escuchándome, quiero que vaya conmigo en este pasaje y vayamos viendo verso a verso cómo es importante que usted y yo tengamos bien identificada y tengamos bien entendida y comprendida nuestra identidad como hijos de Dios. Porque de ahí dependen muchas cosas importantes para nuestra vida, para nuestra familia. De ahí dependen muchas cosas importantes para la iglesia. De ahí dependen muchas cosas importantes para tu matrimonio, para tus hijos, para tus nietos, para tu ministerio, para muchas cosas. Es muy necesario que tengamos bien esclarecido en nuestra mente y en nuestro corazón esa identidad que tenemos como hijos de Dios. En esta ocasión, la palabra de Dios narra que Jesucristo, desde el del capítulo 15, Jesucristo venía de haber realizado varios milagros. Dice la palabra de Dios en el capítulo 15 de Mateo que el Señor sanó enfermos, sanó mudos, sanó paralíticos, resucitó muertos, hizo muchos milagros el Señor. Y una vez que terminó de hacer todos esos milagros, dice los últimos versos del capítulo 15 que el Señor se traslada a Magdala. Y estando el Señor en Magdala, vienen los saduceos y vienen los fariseos, y dice que vienen para tentarlo y le piden al Señor una señal del cielo. Dice la Biblia, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Pero el Señor, conociendo los corazones de los fariseos y de los saduceos, como conoce el corazón de toda persona, les dice el Señor: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Y el Señor va directo como es el Señor y les dice a los fariseos y a los saduceos: hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Quiénes eran los saduceos y quiénes eran los fariseos? Eran dos grupos religiosos. Y aquí quiero empezar enfatizando en esta palabra, hermanos, de la religiosidad. Eran dos grupos que estaban mezclados, entre ellos la religión y la política, y tenían fines única, exclusivamente de bienestar para ellos. Ellos hacían acuerdos políticos con los gobiernos en turno. Ellos hacían acuerdos políticos, hacían ellos acuerdos con los reyes de la tierra para ser favorecidos en su religión. Y quiero decir entonces que una cosa es la religión y otra cosa es el reino de Dios. Una cosa es lo físico y otra cosa es lo sobrenatural. Una cosa es que la gente, como en el caso de los fariseos y los saduceos, que el Señor los llamó hipócritas, que se usen máscaras, y la otra es que la gente se muestre en su rostro tal y cual es. Una cosa es la hipocresía y otra cosa es la originalidad. En este caso en el que estamos leyendo aquí, los fariseos y los saduceos van al Señor como si no fuesen suficientes los milagros que el Señor había hecho un capítulo antes, según la Biblia,
como si no hubiera sido suficiente las sanidades que Dios había hecho, los fariseos y los saduceos se acercan y le piden una señal del cielo. Pero el Señor los reprende y les dice, y mira que me llama la atención esta parte, porque esto es característico de la gente, hermanos, que no sabe discernir los tiempos de Dios. Les dice en el verso 4, generación mala y adúltera. Como que la maldad y el adulterio, la fornicación, son características, hermanos, de la gente religiosa. Son características de la gente, hermano, que solamente se mueve en lo físico, que solamente tiene capacidad para analizar y para describir las cosas naturales, mas no las cosas y las señales sobrenaturales que tienen los hijos de Dios. Quiero que usted preste su atención, porque es importante nuestra identidad. Y le dice el Señor, esta generación mala y adúltera, es decir, los fariseos y los saduceos, demandan señal, pero no les va a ser dada ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue, dice la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Porque nuestro Dios, querido hermano, querido amigo, no es un Dios que podamos chantajearlo. No es un Dios que lo podamos impresionar. No. Nuestro Dios conoce todas las cosas. Nuestro Dios sabe, hermanos, quiénes le sirven con todo corazón. Él conoce a los que traen su identidad en el corazón y en la mente. Él conoce, bendito sea el Señor, a los religiosos y distingue muy bien a los que son parte del reino de Dios. Me llama la atención porque este espíritu farisaico y este espíritu de los saduceos todavía se sigue moviendo en muchas personas que tienen la capacidad para hacer un análisis y hacer una descripción de cosas naturales o de cosas, hermanos, simple y sencillamente que se pueden ver por medio de la religiosidad, pero no tienen el suficiente conocimiento espiritual para discernir los tiempos en los cuales estamos viviendo, en la voluntad y en los planes divinos. Hay que tener mucho cuidado nosotros, porque si tenemos la identidad de Dios, entonces sabemos los tiempos que vivimos y son determinantes. Alabado sea Dios. Así que, querido hermano, tú y yo tenemos la identidad de Cristo. Y eso es definitivo para nuestra salvación. Eso es definitivo para que no seamos religiosos. Eso es definitivo para ser librados del espíritu de hipocresía. Eso es definitivo para ser librados de vivir usando día con día máscaras y sobre ellas ocultarnos. No, nada de eso. Somos nosotros parte del reino de Dios. Y se mueven nosotros y nos movemos nosotros también en lo sobrenatural para la honra y la gloria de Dios. Bendito sea su nombre. Veo aquí, hermanos, entonces que es importante, miren, fíjense muy bien, que no solamente nosotros nos demos cuenta quién es el Señor, sino que nos demos cuenta también quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. El Señor le dice a los saduceos y le dice a los fariseos, no se les va a hacer nada señal, sino la señal del profeta Jonás. Eso se les va a ser entregado. Apunte eso, la señal del profeta Jonás, porque ahorita lo vamos a ver más adelante, en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que entonces, cuando el Señor deja a los fariseos y a los saduceos, el Señor se fue, y después llegaron sus discípulos al otro lado y se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Dice la palabra que los discípulos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Qué no se acuerdan? Les dijo el Señor, ¿qué no se acuerdan de los 5 panes que repartimos entre 5,000 hombres y cuántas canastas todavía sobraron? ¿O no se acuerdan de los 7 panes entre los 4,000 hombres y cuántas canastas recogiste? Y le dice el Señor, miren, aquí dice, ¿cómo es que no entendéis que no es por el pan que les estoy diciendo que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, dice la palabra de Dios, entendieron
que no se les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina, vea qué importante, de los fariseos y de los saduceos. El Hijo de Dios, el cristiano genuino, el cristiano que es espiritual, el cristiano que se mueve en el reino de Dios, el cristiano, hermanos, que no usa máscaras, debe cuidarse de no ser contaminado por la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Es importante que nosotros, la iglesia apostólica, es importante que nosotros, la iglesia del nombre de Jesucristo, es importante que nosotros, la quinta iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, nos demos cuenta que somos la iglesia del nombre, el nombre que es sobre todo nombre, en el cual hay vida, en el cual hay salvación, en el cual hay perdón de pecados, en el cual tenemos autoridad sobre los demonios y los reprendemos y se sujetan en el nombre de Jesucristo. Pero hay que tener cuidado de no dejarnos seducir, de no dejarnos influenciar, de no dejarnos contaminar por la doctrina de religiosidad. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado, hermana. No descuide su identidad en Cristo. No descuide quién es usted como hijo de Dios. No descuide quién es usted y a quién le sirve y de dónde viene y a dónde va y quién es su Dios y quién es su Señor. Qué importante es esto. Somos la iglesia del bautismo en el nombre de Jesucristo. Porque dice la palabra, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Porque no hay otro nombre, es el único nombre, el nombre de Jesucristo. Somos la iglesia del Dios, del nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo, dice la palabra de Dios, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Qué importante. Pero mire, hermano, hay alguien que no le gusta que el cristiano sepa su identidad. Hay alguien que no le gusta que se alabe el nombre de Jesucristo. Hay alguien que no le gusta que el cristiano verdaderamente se dé cuenta de que pertenece al cuerpo de Cristo. Hay alguien que no le gusta la iglesia del nombre. Hay alguien que no le gusta el bautismo en el nombre de Jesucristo. Hay alguien que tiembla al nombre de Jesucristo y huye. Por eso, hermano, es importante que usted y yo entendamos y vivamos esa preciosa identidad que tenemos en Cristo Jesús. Usted tiene identidad del reino de Dios. Usted tiene la identidad de la sangre de Cristo. Usted tiene la identidad del Hijo de Dios. Tenemos la identidad del Cordero de Dios en nuestras vidas. Y por eso debemos estar nosotros, más allá de todo esto, bien seguros de nuestra identidad. Bien seguros de quiénes somos en Cristo Jesús. Bien seguros de cuál es nuestra labor. Bien seguros de cuál es nuestra misión. Bien seguros de cuál es entonces, hermano, nuestro Dios, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea su nombre. Por eso en esta ocasión tenemos aquí, hermanos, que los fariseos, los religiosos, los saduceos, gente, hermano, que solamente le interesaba el dinero, solamente le interesaba, hermano, los acuerdos con los políticos, solamente le interesaba esas artimañas donde hacían, hermano, verdad, acuerdos entre ellos para bien de sí mismo, solamente le interesaba lo terrenal. Ellos odiaban a Jesús. Ellos no resistían al Señor. Pero el Señor les dice: la única señal que ustedes van a recibir es la señal del profeta Jonás. Quiero decir entonces, querido hermano, que una vez que nosotros entendemos cuál es nuestra identidad en Cristo y que debemos cuidar nuestra identidad para que, como dice la palabra de Dios, cuando Cristo venga por la iglesia, se encuentre una iglesia limpia, sin arrugas, sin mancha, para que Cristo se pueda llevar a su pueblo en el nombre de Jesucristo. Más adelante dice la Biblia,
viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Quiero que ponga mucha atención en esta área, Cesarea de Filipo. Le preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, y otros dicen que tú eres un profeta. Pero al Señor le interesaba, hermanos, la comprensión de sus discípulos. A lo que realmente le interesaba y le preocupaba era saber qué pensaban los discípulos de Él. Como también el Señor está interesado, como también el Señor está preocupado, como también el Señor quiere estar bien seguro de saber exactamente qué pensamos tú y yo del Señor en nuestra vida. Y sigue diciendo el mundo que Él solamente fue un buen profeta. Y sigue diciendo el mundo que Él solamente fue un buen líder religioso. Y sigue diciendo el mundo que Él solamente fue una excelente y gran persona. Oh, querido hermano, pero la iglesia sabemos quién es Jesús. La iglesia sabemos quién es Jesucristo. La iglesia sabemos lo que dice la palabra de Dios, que el Hijo de Dios, alabado sea el Señor, se humanó en Jesús y vino a este mundo para darnos vida y vida en abundancia. El Señor le dice entonces a sus discípulos: ok, unos dicen que soy Juan el Bautista, otros dicen que soy Elías, otros dicen que soy Jeremías, otros dicen que soy un profeta. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Entonces dice la palabra que Pedro se adelanta y contesta y le dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea Dios. No es cualquier cosa. Vean lo que le responde el Señor. Entonces respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bendito sea Dios. Vean, hermano, la importancia de la revelación que Dios da. Que cada uno de nosotros seamos también, así como Pedro, se nos haya revelado de parte de Dios cuál es nuestro lugar y cuál es nuestra posición y cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús. Porque esta identidad, porque esto que tenemos en nuestra vida no es algo de religión, no es algo de la ciencia, no es algo del gobierno, no es algo, hermanos, de este mundo. Es algo que viene directamente como una revelación divina de parte de Dios. Hemos entendido y hemos comprendido que Jesucristo es el Señor. Oh, bendito sea su santo nombre. Jesucristo es el Señor. A Él sea la honra, la gloria, la alabanza y toda la adoración. Porque no nos reveló ni carne ni sangre, sino nos ha revelado su palabra, su espíritu, su poder. Bendito sea Dios. Gócese, hermano, y alégrese. Regocíjese. Dice la palabra de Dios que entonces el Señor le dice a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y vea qué precioso, porque esto tiene que ver con nuestra identidad. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aleluya. Vea, hermano, la importancia. Esto quiere decir que entonces nosotros como cristianos tenemos, hermanos, una cobertura preciosa. Tenemos una cobertura divina. Tenemos una cobertura, hermanos, espiritual de parte de Dios, que dice la palabra de Dios que ni siquiera las puertas del infierno van a poder prevalecer contra nosotros. Bendito sea Dios. Aleluya. Oh, gracias, Señor, te bendecimos por ello. Porque no es con espada, no es con ejército, no es con fuerza, sino con el poder de tu Espíritu Santo. Alabe a Dios, hermano, por ello. Glorifique al Señor por ello. Dele la honra y la gloria al Señor por ello. Aleluya. Porque tenemos la identidad de Cristo. Aleluya.
Cuando la gente va por la calle, alguien puede decir: ahí va el hijo del carnicero, ahí va el hijo del doctor, ahí va el hijo del herrero, ahí va el hijo de no sé X persona. Y cuando usted camina por la calle, la gente se da cuenta de la identidad que hay en usted, porque entonces la gente puede decir: ahí va el cristiano, ahí va el hijo de Dios, ahí va el aleluya, gloria a Dios. Tenemos identidad divina porque Cristo está en nosotros y su Espíritu Santo nos ha poseído y nos posee cada día. Bendito sea su nombre. Oh, gloria a Dios. Me alegro por esto. Me regocijo por esto, hermano. Porque no es un linaje carnal. Porque no es una monarquía carnal. Porque no es un poder, no es una mafia carnal. No es nada, hermano, es natural. Es algo sobrenatural. Por eso estamos diciendo que la identidad de nosotros como hijos de Dios no nos hace religiosos, sino que nos hace sus hijos. No nos hace solamente movernos en lo físico, sino que podemos movernos en lo sobrenatural. No nos hace, hermanos, usar máscaras, sino que podemos mostrarnos, como dice Pablo, como cartas abiertas. Bendito sea Dios. Porque somos su pueblo. Porque somos su iglesia. Y le dice el Señor a Pedro: a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vuelvo, hermanos, a los primeros versos. Porque el Señor le dijo a los saduceos y a los fariseos: generación mala y adúltera. Una característica de la gente que no es espiritual. Una característica de la gente religiosa. Una característica de la gente, hermanos, que solamente está interesada en lo físico, en lo terrenal. Ninguna señal les va a ser dada, les dice el Señor, sino la señal del profeta Jonás. Y quiero explicar con ello que lo que el Señor les estaba diciendo era que ellos se iban a dar cuenta quién era Él. Porque en su debido momento Él iba a ser crucificado, iba a ser depositado en la tumba. Pero así como Jonás estuvo en el vientre del pez, igual 3 días, al tercer día el Señor se levantaría. Y sí se levantó, con poder, con victoria, con autoridad. Y siendo un poquito, hermanos, un poquito leyendo entre líneas, me imagino entonces que así como aquel enorme pez que dice la Biblia se tragó a Jonás, pero el vientre de aquel pez no pudo resistir la carne de un siervo de Dios. Y estando el profeta Jonás en el vientre del pez, quizás aquel pez anduvo incómodo, anduvo inquieto, porque lo que traía en su interior no era la carne común de cualquier persona o de cualquier ser, sino que tenía dentro de sí la carne de un siervo de Dios, de un hijo de Dios, y tuvo que entonces depositarlo hacia afuera. Así también quizás la tierra, cuando tuvo en su seno al Hijo de Dios, cuando Jesucristo fue depositado en la tumba, quizás la misma tierra se conmovía, se estremecía y decía: ¿quién es este que está en mi seno? ¿Quién es este que han depositado aquí en este lugar? Que ni la misma muerte lo puede contener, que ni la misma muerte lo puede estar ahí, dejarlo quieto, sino que el Señor se levantó con poder, con autoridad, y se levantó y venció a la muerte. Bendito sea el Señor. Y entonces esa señal fue para los fariseos y para los saduceos, porque la misma muerte no pudo retener a nuestro Dios. Y así como la misma muerte no pudo retener a nuestro Dios, así como la misma muerte y el mismo Satanás no pudieron vencer al Maestro, así también, hermanos, el mismo infierno no puede detener a la iglesia. ¡Aleluya! El mismo ejército de Satanás no puede detener a este pueblo que tiene la identidad de Cristo, que tiene el Espíritu Santo, que no tiene su imagen física solamente, que no tiene su poder físico natural, sino que tiene el poder y la unción del Espíritu Santo de Dios.
Oh, bendito sea su nombre. A Él sea la honra, la gloria, la alabanza y toda la adoración. Porque el Todopoderoso está contigo. El Todopoderoso está en tu corazón. El Todopoderoso te da esa identidad, hijo e hija de Dios. Y tú tienes también esa autoridad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Yo puedo sentir ese poder. Oh, yo puedo sentir esa unción. Yo puedo sentir esa gracia divina que el Señor dijo, hermanos, a Pedro también. Bienaventurado eres, Simón. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Oh, alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre. Si usted está sintiendo la presencia de Dios, alábelo, glorifíquelo, déle la honra y la gloria. Gloria a su nombre. Oh, aleluya. Santo, 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 santo. Yo puedo sentir que en su hogar se está moviendo la presencia de Dios. Yo puedo sentir que donde usted está bajando esta unción y está confirmando esta preciosa identidad de hijo e hija de Dios. Aleluya. Oh, gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. No podemos más que derramar nuestras lágrimas. No podemos, Señor, más que levantar las manos y decir gracias. Gracias, Señor Jesús, por esta preciosa identidad que ahora tenemos. Oh, como tus hijos. Pero, querido hermano, tenga cuidado. Mire en Pedro, unos versículos más adelante. Si usted lee los últimos versos del capítulo número 16, se va a encontrar que Pedro se acerca al Señor. Y quizás con una buena intención. Dice: Señor, no permitas que esto te acontezca. Y me llama la atención que el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. Mire qué importante. Porque puede haber tres identidades y una de ellas va a ser la más fuerte en nosotros. Podemos traer la identidad de nuestros padres terrenales, pero también, si no tenemos cuidado, podemos ser influenciados por la identidad de Satanás. O podemos permitir que la identidad de Cristo Jesús se fortalezca en nosotros. Hay gente religiosa. Hay gente que no entiende los tiempos de Dios, como los fariseos y los saduceos. Hay gente que no mira lo que Dios está haciendo en medio de los tiempos. Y viendo la mano de Dios, viendo las maravillas de la creación, viendo las cosas eternas que Dios se manifiesta, demandan señales todavía de parte de Dios. Pero tienen la señal del profeta Jonás. Y no solamente el Señor le estaba diciendo a los saduceos y a los fariseos, porque si usted lee la palabra de Dios en el capítulo 27 de Mateo, dice la palabra de Dios en el capítulo 12 de Mateo, versos 38 y 39, el Señor le dijo a los saduceos y a los fariseos que Jonás fue a predicar a Nínive. Y Nínive, hermanos, sin haber visto ningún milagro, tan solo con escuchar la palabra del profeta Jonás. Porque Jonás estuvo predicando la palabra y le dijo a Nínive: de aquí a tanto tiempo Nínive será destruida. Y dice la palabra que toda la ciudad de Nínive
se arrepintieron y se volvieron a Dios. Y se pusieron en ayuno juntamente con todos los ganados y las bestias que tenían. Y mucha gente, querido hermano, ve la gloria de Dios constantemente. Mucha gente ve la mano de Dios, ve las sanidades, ve los milagros, ve las maravillas de Dios, como lo hacía el Señor en su tiempo, el que estuvo aquí en la tierra, y lo miraron los saduceos y los fariseos, y no podían arrepentirse. Por eso el Señor les está diciendo que Nínive los estaría juzgando a ellos, porque Nínive creyó a la palabra de Dios y se arrepintieron y fueron alcanzados con la misericordia de Dios. Pero los saduceos y los fariseos, que representan a la gente religiosa, que representan a la gente, hermanos, hipócrita, que representan a la gente que solamente se mueve en lo físico y en lo natural, querían una señal del cielo. Y el Señor les dijo: esta es su señal, la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo en el vientre de la tierra, en el vientre del pez 3 días y se salió de ahí, así también el Hijo del Hombre estará 3 días en la tierra y me voy a levantar, voy a resucitar. Pero así también como Nínive se arrepintió, ellos también van a juzgarlos a ustedes, porque ni viendo los milagros y las maravillas y el poder de Dios pueden ustedes arrepentirse, porque es una generación, le dijo, mala y adúltera. Querido hermano, no descuide su identidad en Cristo. Es preciosa. Usted es hijo de Dios. Permita usted que esa identidad que es usted como cristiano, usted la pueda tener siempre en su vida. Quiero por último hacer una referencia a la ciudad donde Jesús hizo esto, Cesarea de Filipo. ¿Qué tiene esta ciudad especial? Bueno, mire, hermano, de acuerdo a la historia, esta ciudad es un lugar muy importante, porque por lo menos 5 reinos en la historia, los griegos, los egipcios, los persas, los romanos y los babilonios, tomaron este lugar, por lo menos como un lugar para una base militar. Ahí tenían ellos sus ejércitos. Tenía sus ejércitos Faraón, rey de Egipto. Tenía sus ejércitos Darío, rey de Persia. Tenía sus ejércitos Nabucodonosor, rey de Babilonia. Tenía sus ejércitos Alejandro Magno, rey de Grecia. Y tenía sus ejércitos César, rey de Roma. Pero todos estos reyes y naciones, así como iniciaron, así terminaron. Un día se levantaron y fueron la nación y el ejército más poderoso del mundo. Pero también así cayeron, uno por uno. Faraón y sus ejércitos, Darío y sus ejércitos, Alejandro Magno y sus ejércitos, César y sus ejércitos, Nabucodonosor y sus ejércitos. Pero ahí el Señor, en esta ciudad de Cesarea de Filipo, empezó, hermanos, a dar la promesa de un ejército invencible que se llama iglesia. Y se lo dijo a Pedro: bienaventurado eres, y a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y mira, ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ti. Y hasta ahorita, después de, hermanos, 2000 años, aquí está la iglesia, victoriosa, poderosa, con la unción, con el Espíritu Santo, con la gracia de Dios, con la identidad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, bendito sea el Señor. No hay nada ni nadie, no hay fuerza humana ni divina que pueda detener al pueblo de Dios, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendita identidad que tenemos en Cristo Jesús. Alabe a Dios, hermano, por ello. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Cristo edificó este ejército espiritual y poderoso llamado iglesia, que no pelea con armas físicas, que no pelea con espada, ni con ejército, ni con fusil, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Oh, aleluya. Bendito sea su nombre. Alabanzas a nuestro Dios. Alabanzas a nuestro Dios. El que resucitó, el que se levantó, el que está vivo, es el que nos ha dado identidad para ir hacia adelante. Por eso usted, hermano, esté donde esté, tenga el problema que tenga
Venga el enemigo que tenga, levántese, póngase victorioso, porque tiene la identidad del Todopoderoso. Oh, bendito sea el Señor Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es única. Por eso, hermanos, incluso muchas otras iglesias religiosas, muchas otras instituciones que solamente se mueven en lo económico, que solamente se mueven en lo político, que solamente se mueven en lo natural, que solamente tienen intereses paganos y mundanos, incluso también odian a esta iglesia única y preciosa. Porque así como la iglesia es única, tiene una adoración única, tiene una doctrina única, tiene una alabanza única, una predicación única, una evangelización única. Porque tiene la identidad de Cristo Jesús en sus vidas. Bendito sea Dios. Oh, gracias Señor por ello. Gracias Señor por ello. Yo no sé si usted puede ponerse de pie donde está. No sé si usted puede levantar sus manos. No sé si puede unirse conmigo y decir: gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias porque soy tu pueblo. Gracias porque tu espíritu me da identidad. Gracias porque tu presencia, Señor, me da fortaleza. Gracias porque tu poder, Señor, me ha investido de tu gracia. Bendito sea su nombre. Alabe a Dios, glorifique a Dios. Dé la honra y la gloria al que vive y reina para siempre. Porque ni las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia. Porque tenemos la identidad del Todopoderoso, el Cristo de gloria, el que murió en la cruz, el que fue a la tumba, el que se levantó de entre los muertos, el que le pisó la cabeza a la serpiente. Es nuestro Dios. Aleluya. Oh, bendito sea su nombre. Oh, bendito sea su nombre. Quiero terminar, hermano, diciéndote: no olvides tu identidad. No olvides quién eres. No olvides que tienes el sello del Espíritu Santo. No olvides que eres parte de la iglesia, que tiene la cobertura del Todopoderoso. Y nada ni nadie en este mundo puede tener a la iglesia, porque Cristo va con nosotros. Tenemos identidad en Cristo. No te dejes contaminar por la religiosidad. No te dejes contaminar por la generación mala y adúltera. No te dejes contaminar, querido hermano, por las corrientes paganas del mundo. No te dejes contaminar por las ideas de liberalidad que solamente están buscando el tener, hermanos, esa sensación de bienestar para la carne. Ten cuidado, cuida tu identidad en Cristo. Oh, bendito sea el Señor. Por eso la iglesia, hermanos, somos un pueblo especial. Y quiero que te quede muy claro en tu mente quién eres como iglesia. ¿Cuál es tu identidad en Cristo Jesús? Quizás antes tenías otra identidad por el pueblo donde naciste, por los padres que Dios te dio, por la familia o el barrio en el que creciste. Y ciertamente no nos afrontamos de ello jamás, pero la realidad es que ahora tenemos una identidad divina en nosotros, porque su Espíritu mora en nosotros. Quizás antes éramos esclavos del pecado, quizás antes éramos instrumentos de Satanás, y la identidad del enemigo, la identidad de Satanás se manifestaba en nosotros con cosas mundanas y obscenas y pecaminosas. Pero Cristo nos ha salvado y nos ha redimido con su sangre preciosa, y a través del glorioso bautismo en su nombre ahora ha puesto su identidad en nosotros. Y somos la iglesia de Jesucristo. Tú eres especial, hermano, hermana. No te vendas a un precio bajo como lo hizo Saúl. No te vendas a un precio bajo como lo hizo Jacob. No te vendas a un precio bajo como lo hicieron otros hombres de la Biblia que descuidaron esa bendición tan grande. Mantén tu identidad en Cristo, porque no hay nada, absolutamente nada que pueda contra la iglesia de Jesucristo, porque Dios la bendice y la protege. Desde aquí, querido hermano,
termino bendiciendo tu vida. Termino diciéndote, nunca, nunca te olvides de quién eres. Eres bienaventurado, porque se ha revelado en tu corazón el evangelio poderoso de Dios. Así le dijo el Señor a Pedro, bienaventurado eres, porque esto no es algo que te enseñó tu papá o tu mamá o X persona. No, esto es una revelación de parte de Dios. Él nos reveló que éramos pecadores. Él nos reveló que necesitamos arrepentimiento. Él nos reveló que necesitamos ser bautizados. Él nos reveló la necesidad de caminar en perseverancia en su camino. Él nos reveló tantas cosas maravillosas. Es algo que viene directamente del cielo a través de su palabra. Somos bienaventurados, pero no te dejes contaminar por el espíritu fariseico y de los saduceos. Cuídate. Dios te bendiga, Dios te guarde, y eres hijo e hija de Dios y parte de la iglesia poderosa de Jesucristo. Dios te bendiga.